A veces, cuando una persona recibe un fuerte golpe en la cabeza, se le olvidan las cosas. Dice que tiene como una amnesia y no recuerda lo que pasó poco tiempo antes o mucho tiempo antes. Y esto es verdad, no solamente con golpes físicos, sino también con golpes emocionales, psicológicos. La gente puede sufrir estos periodos de olvido, de amnesia, y pues dicen que el remedio a veces es otro golpe, pero bueno, no siempre funciona. Y nosotros a veces tenemos una amnesia selectiva. Hay cosas que queremos olvidar y pues se nos olvida, no recordamos, pero es más bien por conveniencia. Y vamos a hablar de algo que está en la Escritura, el olvido de Dios, que Dios puede tener amnesia. Vamos a Isaías, el libro de Isaías, capítulo 43, y vamos a leer de los versículos 21 a 25. Dice la palabra de Dios: este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados. Me fatigaste con tus maldades. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Vamos a orar. Señor, pues te damos nuevamente gracias por tu palabra, gracias por lo que tú quieres hacer en nosotros a través de ella, gracias por toda la misericordia, todo el amor que tienes para con tu pueblo, cómo te nos vas revelando quién eres, tus propósitos y el fin que vamos a tener cada uno de nosotros. Te pedimos de que esta palabra traiga el fruto que debe traer en la vida de cada uno de nosotros, que sea por medio de tu Espíritu, Señor, que tú vayas despertando nuestra conciencia dormida, nuestra indiferencia, nos hagas voltear hacia la eternidad y hacia las cosas que son para siempre. Pedimos todo para tu gloria y lo pedimos por Cristo. Amén. Pues aquí tenemos este pasaje y lo primero que tenemos que preguntarnos es ¿por qué está aquí este pasaje? ¿Qué es lo que ha pasado que Dios le dice a su pueblo estas palabras que leímos? Yéndonos a lo general, hacia el pasado más remoto, desde el principio, Israel fue llamado para hacer luz a todas las naciones. Dios los había sostenido a través del tiempo con muchas maravillas, pero ellos mismos, el pueblo de Dios, no podía ver la luz. Ellos mismos
eran ciegos y no confiaban en quien los había salvado tantas veces, y buscaban un ídolo en quien confiar, y el resultado fue el desastre. Aquí no debemos olvidar, bueno, eso fue escrito al pueblo de Dios, que en esta época hay un pueblo de Dios, el Israel de Dios. Dice en el capítulo anterior, en el 42, para llegar a estas palabras que leímos al principio, vamos a leer el versículo 17. Isaías 42, 17. Serán vueltos atrás y en extremo confundidos los que confían en ídolos y dicen a las imágenes de fundición: vosotros sois nuestros dioses. Y bueno, ya sabemos que los ídolos no son solamente los que son hechos, son figuras. Hay ídolos en el corazón. Muchas veces el pueblo de Israel fue entregado en manos de otros pueblos que los oprimieron. Habían sido castigados. El castigo no había servido. Se habían hecho sordos y ciegos. Eran rebeldes y causaron la ira de Dios. A pesar de eso, Dios no cambió sus promesas, pero tampoco cambió su justicia. Tendría que venir la disciplina para la corrección de parte de Dios. Así llegamos a la parte final del capítulo 42, antes de estas palabras que leímos. Isaías 42, 24 y 25. ¿Quién dio a Jacob en botín y entregó a Israel a saqueadores? ¿No fue Jehová contra quien pecamos? No quisieron andar en sus caminos, ni oyeron su ley. Por tanto, derramó sobre él el ardor de su ira y fuerza de guerra. Le puso fuego por todas partes, pero no entendió y le consumió, mas no hizo caso. A pesar de la perversidad de Israel contra Dios, Él los va a librar y a restaurar. A pesar de los necesarios juicios por los pecados de Israel, Israel, el pueblo de Dios, no es desechado. Israel es el pueblo de Dios, es su posesión. Ahora en las pruebas y en la disciplina, el pueblo debe confiar en que es el pueblo amado y protegido. Dios no cambia, no olvida su pacto, estará con él, con su pueblo. Pasamos entonces al inicio de este capítulo, versículos 1 y 2, todo esto para entrar en contexto. Dice: ahora, así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarás. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Dios no cambia, por lo que no cambia el trato para con su pueblo. Puso delante de ellos la bendición y la maldición, la vida y la muerte. Dios les había advertido que si ellos escogían el mal, serían esparcidos entre todas las naciones, serían llevados cautivos para que se arrepintieran. Escogieron el mal.
Finalmente, ya después de Isaías, en años posteriores, Israel fue llevado cautivo a Babilonia, donde estuvieron por 70 años afligidos en la esclavitud. Pero Dios no los abandonó. En el cautiverio tenían que esperar en Él para su liberación. Nunca fue por su fuerza, por su poder, por su inteligencia que fueron librados. Ellos sabían que la causa de su aflicción eran sus pecados. Estaban esclavizados, pero no podían liberarse ellos mismos. No había otro medio. Solo Él era el libertador. Solo Dios libra a su pueblo. Y no serían liberados si no es por Él. Serían, como siempre fueron liberados, con su poder, cada vez que fueron librados. La preparación para la liberación fue traer a su mente los pecados por los que están siendo afligidos, para que se arrepintieran y clamaran a Dios. En 70 años se habían acostumbrado a la esclavitud. Ya ni se acordaban de las promesas de liberación y pensaban que iban a quedar ahí para siempre. Sus pecados eran tan graves que eso era lo que merecían. Daniel, estando en Babilonia, recordó esta profecía de liberación y oró. Daniel 9:5 dice lo que oró Daniel: hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Recordó por qué estaban en la esclavitud en ese momento. Lo mismo sucede con nosotros. Nuestros pecados nos llevan a la aflicción y vienen a nuestra mente como la causa de nuestra aflicción. Cuando nuestros pecados están delante de nuestros ojos, si los examinamos a la luz de la palabra, nuestra primera reacción es pensar que son totalmente imperdonables. En la ley no hay más que dos opciones: obedecer y vivir, o desobedecer y morir. Vamos a Deuteronomio 11, versículos 26 a 28. Deuteronomio 11, 26 a 28 dice: He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos que no habéis conocido. La ley fue dada para acusar y para condenar. Por la ley viene el conocimiento del pecado, y por el poder de la ley los pecadores son encerrados en la prisión de la desesperación, de la que no pueden ser librados sino por el Señor Jesucristo. Lo que la ley dice, la razón lo confirma. En el interior del hombre
que ha sido despertado. Está el recuerdo de sus pecados pasados y su conciencia lo juzga y lo condena igual que la ley. La conciencia le dice: Dios no puede tener por inocente al culpable, tiene que castigar la maldad, y tú eres culpable. Has pecado mucho y de muchas maneras. Al mismo tiempo aparece el diablo, el mismo que una vez te invitó poniendo como algo agradable el pecado, como un medio de satisfacción y felicidad, poniéndolo como algo atractivo. Ahora se vuelve tu acusador, te dice que eres pecador, no tienes perdón, quitando cualquier esperanza que pudieras tener. La ley y la conciencia llevan a los hombres a perder la confianza en ellos mismos. El diablo les viene a quitar la esperanza en el Señor, haciéndoles creer que el perdón de su pecado es imposible. Pero Dios usa el pecado del hombre para hacer que su gracia y su compasión sean exaltadas, haciendo prevalecer la misericordia sobre el juicio. Aquí en los versículos siguientes empieza la acusación que presenta Dios contra su pueblo. El versículo 21. Este pueblo he creado para mí, mis alabanzas publicará. Dios acusa a su pueblo de no hacer el bien. El pueblo había sido creado para Él. Debía honrarlo y adorarlo. Los había hecho su pueblo solamente porque quiso. No había ningún motivo por lo que Él quisiera o tuviera que hacerlo. Nada había en ellos que los hiciera mejor que otros pueblos. Los había bendecido, les había mostrado su amor y cuidado solamente por su gracia. La respuesta que se esperaría es que lo hubieran obedecido, alabado y adorado. No lo hicieron, no hicieron lo que debían hacer, sino hicieron lo contrario. Devolvieron mal por bien. Vivían como el mundo, haciendo que el nombre de Dios fuera blasfemado. Dice el versículo 22: y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel. No lo invocaron, no pidieron protección ni ayuda, menospreciaron la oración. Se decían hijos de Jacob, que fue un hombre de oración. Varias veces vemos a Jacob orando. Oró para ser librado de su hermano Esaú, al que temía, y al final fue librado, como también lo fue muchas otras veces. Siempre fue guardado y protegido. Era el pueblo de Dios, como él lo pudo ver al final de su vida, después de haber pasado por innumerables pruebas. Pero ellos no oraban, no confiaban en Dios. Por el contrario, se independizaron de Él. Dios les dice que es una gran maldad que pierdan la piedad
que tuvieron sus padres, y aún así se sigan considerando el pueblo de Dios. Hay muchos hijos de cristianos que piensan que son cristianos porque sus padres lo son, pero no tienen ninguna devoción, se engañan a sí mismos, quieren burlarse de Dios. Israel, que era el pueblo de Dios, había estado al servicio de Dios, habían estado pendientes de sus leyes y de sus ceremonias. Eso los distinguía de los demás pueblos, como el pueblo elegido por Dios. Pero se cansaron de Dios. Hablando en el presente, se cansaron del culto los domingos, de leer, de orar, de tener comunión con los hermanos. Los que no oran, los que no invocan al Señor, pronto lo cambiarán por otro Dios y por otro maestro. En el versículo 23 sigue la acusación. No me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. Descuidaron lo necesario para la adoración a Dios, o dieron de mala gana para los gastos de su fe. Dios les había detallado las ofrendas que quería en las leyes y les había provisto de la riqueza necesaria para las ofrendas de animales y de granos, pero se cansaron de ofrendar. Se excusaban pensando que necesitaban esos recursos para sostener a sus familias. No creían que Dios fuera digno de que le dieran una oveja de su rebaño, ni de que en el templo hubiera incienso para adorarlo. Pensaban que no le debían nada, y que cualquier otra cosa o cualquier otra necesidad que tuvieran ellos era más importante que Dios. Era un reflejo de lo que creían de su Dios. Para ellos no era grandioso. Tendría que conformarse con lo que ellos le dieran. Dios dice que no les exigía las ofrendas y el incienso. Vemos al principio del libro de Isaías que dice: ¿para qué me sirve la multitud de vuestros sacrificios? Lo que quería era que llevaran una vida limpia y lo adoraran. Una parte importante de la adoración son las ofrendas. Pero no es lo que quiere Dios, no es lo que necesita. Dice aquí en esta parte: oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de los animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo, e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tus cosas.
Dios quiere tu corazón. Pero son un reflejo de lo que hay en nuestro corazón. Los diezmos y las ofrendas, cuando se hacen pesadas y difíciles, señalan que estamos cansados de Dios, de servirle. Dice el versículo 24, continúa con su acusación contra su pueblo. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios, sino pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Ellos no habían dejado de ofrecer sacrificios, habían descuidado su corazón. Por su actitud, a los ojos de Dios era como si no hubieran ofrecido nada. En lugar de honrarlo, lo deshonraban. No cumplir con las ofrendas y los diezmos de todo corazón reflejaba una falta de temor de Dios, el temor reverente que es el resultado de la admiración por su grandeza y majestad infinitas, del Creador al que se le debe todo, por lo que la gracia de Dios se termina. ¿Con qué actitud adoramos a Dios? ¿Cómo se refleja eso en este día? Llegamos nada más por cumplir ya a la hora. ¿Qué refleja de lo que creemos de nuestro Dios y de lo que estamos haciendo este día? Dice Deuteronomio 14, 22 y 23. Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año, y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre, el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de tus manadas y de tus ganados, para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Hicieron la maldad que Dios había prohibido, así que lo fatigaron con sus maldades. Cuando dejamos de hacer lo que debemos hacer, pronto estaremos haciendo lo que no debemos hacer. Pronto estaremos pecando abiertamente. Lo cargaron con sus pecados y lo fatigaron con su maldad. Ellos se cansaron de Dios y vivían una vida hipócrita, haciendo como que adoraban a Dios. Hacían ciertas cosas, diezmaban la menta, el eneldo, el comino, y dejaban lo más importante de la ley, la justicia y la misericordia y la fe, como dice Mateo. Su adoración era para quedar bien con Dios y seguir recibiendo su cuidado y sus bendiciones. Es una gran maldad usar los bienes y el favor de Dios, todo lo que Dios nos da, para alimentar nuestra codicia y perversidad. Lo que hacemos cuando nos servimos a nosotros y no a Dios. Hasta aquí está la acusación que Dios hace contra su pueblo. Lo hizo contra su pueblo en ese tiempo, para los tiempos anteriores, para los tiempos posteriores, tiempo de los reyes, tiempo de la deportación, tiempo del regreso de la deportación. Pero
también para el pueblo de Dios hoy. A pesar de eso, sigue con la gracia que olvida. El versículo 25 de nuestro pasaje, Isaías 43, 25 dice: Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Los delitos de los que Dios acusa a su pueblo son muy graves. Han violado la ley, rebelándose y menospreciando a su Creador. Cualquiera pensaría que la respuesta obligada y justa sería la destrucción inmediata de ese pueblo y la condenación eterna. En lugar de eso, vemos la maravillosa gracia y misericordia de Dios, que cuando merecemos juicio, habla de perdón. Yo soy el Dios contra el que fue cometido tu pecado, y el único que puede y quiere perdonarlo. El mayor consuelo que puede tener un pecador es saber que en Dios hay perdón de pecados. Es la única esperanza para el que se sabe culpable, y que es una culpa tan grande que merece el infierno. La ley y la conciencia lo acusan, pero la gracia es abundante para perdonar. Saberlo debía estimular a no pecar más y a venerarlo. Vamos al Salmo 130, versículos 3 y 4. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Quien ha sido perdonado mantiene su alma en paz, con gozo y consolada, perdonando a los que lo han ofendido a él, para que esas ofensas no lo fatiguen con su maldad, mostrando que ha sido cambiado y que ahora se parece al que lo perdonó. Vamos al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículos 43 a 45. Mateo 5, 43 a 45. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. El amor de parte de Dios es por su amor generoso. Cuando nosotros obramos, exigimos un derecho. Solemos decir: yo pago mis impuestos, por lo tanto tengo derecho a que haya seguridad, tengo derecho al servicio de agua, tengo derecho
a muchas cosas, a lo que tú quieres. De la misma manera, cuando nosotros oramos o leemos, creemos que por nuestras obras Dios está en deuda con nosotros, como lo está el gobierno, y que tenemos derecho a exigir su favor y su salvación. Pero el perdón divino no es el resultado de algún mérito humano. Borro tus rebeliones por amor de mí mismo, dice el Señor. No es nada en nosotros, ni por nada que hagamos nosotros. La causa está en Él. No es por obras, sino por gracia. El perdón de Dios es definitivo y permanente, tanto que no se acordará de los pecados. El perdón no será quitado. Una vez otorgado el perdón, no será anulado. No solo perdona los pecados, los olvida. Un pecado no perdonado impide la misericordia y necesariamente trae juicio. Todo pecado tiene que ser castigado, pero el perdón quita el juicio y permite la llegada de todas las bendiciones espirituales. Es un perdón total. No queda nada, ni siquiera un recuerdo del pecado. Nosotros podemos perdonar, pero no olvidamos. Siempre queda en la memoria algo que nos ha lastimado para usarlo cuando sea necesario. Dios describe su perdón como no recordar nuestras rebeliones ni nuestros pecados. En realidad es imposible que Dios olvide algo. Olvidar es una falla. Cuando nosotros decimos que olvidamos algo, estamos reconociendo que cometimos un error. Y el olvido es nuestra excusa. Es que se me olvidó. Pero aquí usa estas palabras, esta idea de olvidar, para ponerse como un hombre, para que nosotros podamos entender lo que pasa en la mente de Dios. Quiere que nos demos cuenta que su perdón es tan completo que hay un olvido absoluto, hay una amnesia acerca de nuestros pecados, de esos pecados que son perdonados. Cuando hay una ofensa entre los hombres recuerdan, reflexionan y meditan sobre lo que pasó. Se dan cuenta de detalles que no habían notado. El mal lo ven mayor mientras más lo analizan. Ven la ofensa desde diferentes puntos de vista. Y si al principio estaban enojados, pasan a la indignación y después a la furia. Al principio se habrían conformado con una disculpa, pero cuando han pensado detenidamente, ven la injusticia cruel que demanda venganza y ya no puede haber perdón. El Señor misericordioso no hace eso con los que se arrepienten. Él dice: no me acordaré de tus pecados. No se queda pensando en los agravios pasados que hemos hecho. Hay veces que al paso del tiempo hemos olvidado algo, pero pasa algo y lo recordamos, tanto que parece que sucedió ayer. Dios no se acordará nunca
de los pecados que ya perdonó. Su memoria no puede ser refrescada en relación a los pecados de su pueblo. Se han ido más allá del recuerdo. Salmo 103, versículo 12. Salmo 103, versículo 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Para Dios no queda ningún registro de nuestros pecados que perdonó. Dice que borra tus rebeliones. En los bancos hay lo que se llama un historial de los clientes. Se consulta para determinar si se le da un préstamo o no. Y aunque en este momento no deba nada, allí está escrito si alguna vez se retrasó en un solo pago. Ahí está todo. Dios no solo olvida, borra tus pecados. Cada hombre tiene su historial. Hay un libro en el que están escritos los nombres de todos los que tienen vida eterna. Y otro libro en el que están escritos todos los hechos de todos los hombres. Vamos a Apocalipsis 20, el versículo 12, y vamos a leer el 15, el 12 y el 15. El 12. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Del versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Moisés oró intercediendo por el pueblo que se había hecho otros dioses de oro, y le dice a Dios que si no perdona al pueblo, que mejor lo borre de su libro. Se usa la misma palabra borrar en Éxodo, que dice raer, que se traduce como borrar. De Éxodo 32 y 33, cambiando la palabra, le dice raer, raeme, como borrar. Entonces, lo que dijo Moisés lo podemos leer así. Éxodo 32. Que perdones ahora su pecado, y si no, bórrame ahora de tu libro que has escrito. Y Jehová respondió a Moisés: al que pecare contra mí, a ese borraré yo de mi libro. Aquí Dios, hablando por medio del profeta Isaías, dice que Él mismo borra los pecados, no borra los nombres que están escritos en el libro de la vida. Lo que borra son las rebeliones, los pecados, las transgresiones son borradas. No existe ya ningún registro. Es como si nunca se hubieran cometido. No me acordaré, nunca. Las transgresiones de su pueblo están muertas y enterradas junto con Cristo.
No acordarse y que hayan sido borradas significa que Dios no demandará un pago. Nunca. Ya fueron pagadas para que la justicia y la santidad perfecta de Dios no fueran afectadas. Esos pecados borrados fueron castigados, fueron redimidos, que significa que fue pagada la deuda, no por el que la debía, sino por el Redentor, y ya no hay que agregar nada. Dice el libro de Hebreos, Epístola a los Hebreos, capítulo 10, versículos 17 y 18. Hebreos 10, 17 y 18. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. El único sacrificio de Cristo puso fin al pecado. Bajo la ley se ofrecía el sacrificio expiatorio por el pecado, pero se necesitaba ofrecerlo una y otra vez. Se recordaban los pecados cada año en el día de la expiación. Pero ahora Cristo, por su sangre, nos abrió el camino al lugar santísimo, más allá del velo que no permitía un acceso directo a Dios, sino solamente por medio de un sacerdote. Tenemos un gran sacerdote que se ofreció a sí mismo una sola vez. Ha quitado el pecado para siempre. No hay más pago por los pecados. El sacrificio de Cristo es suficiente. Nadie que haya sido perdonado por Dios será castigado por los pecados que cometió, pero que fueron perdonados. Hay quienes creen que hay un lugar llamado purgatorio, en el que se purgan o se pagan los pecados que consideran menores o veniales, como se les llama, antes de poder ir al cielo. Pero ¿cómo puede ir al purgatorio alguno del pueblo de Dios? Pues en ese caso irían por pecados que Dios no recuerda, por pecados que fueron borrados y de los que no hay ningún registro. ¿Qué explicación se podría dar para que fueran allá? ¿Podría Dios perdonar y olvidar y de todos modos castigar? En realidad, todos los pecados son una ofensa a Dios. En ese sentido, no hay pecados pequeños ni pecados grandes. Todos son pecados y merecen el castigo que la ley demanda para el pecado, que es la muerte, y la muerte eterna para el que infringe la ley. Cualquier falta a la ley es pecado. Vamos a leer 1 de Juan 3, 4. Primera de Juan 3, 4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. La ley no puede ser quebrantada.
Dios hará justicia perfecta. Los impíos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Si eres perdonado, no hay memoria ni registro de tus pecados. Delante del juez eres justo, nada debes y nunca tendrás que hacer expiación por tus faltas. Nuestros pecados han sido borrados. La mayor prueba la tenemos en que nosotros éramos esclavos del pecado y de la muerte. Fuimos enemigos de Dios y rebeldes. Fuimos hijos del diablo y estábamos muertos. Y estando muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos dio vida, nos hizo libres, nos adoptó como hijos y nos hizo sus herederos, coherederos junto con Cristo de todas sus riquezas. Esto demuestra que borró nuestros pecados y nos trata como si fuéramos perfectamente justos e inocentes. Los pecados de los que ahora son su pueblo y sus hijos ya no existen. Vamos a ver Jeremías 50:20. Jeremías 50:20. En aquellos días y en aquel tiempo, dice Jehová, la maldad de Israel será buscada y no aparecerá, y los pecados de Judá y no se hallarán, porque perdonaré a los que yo hubiere dejado. En aquel tiempo, en otro tiempo, en el tiempo final. Si tú no has sido perdonado, tú lo sabes. No has sentido la necesidad de ser rescatado. Ni siquiera puedes ver tu necesidad. Crees que estás bien con Dios porque eres bueno, porque no has matado o robado. O crees que no tienes de qué preocuparte porque haces algunas cosas para agradarlo. Tal vez no te interesa. No crees nada de lo que has oído. No crees que habrá un juicio. Y si lo hay, crees que eres muy listo y que así como has escapado de todos los problemas que has tenido en esta vida, así te librarás de este juicio. Hay un solo problema que tiene el hombre, un solo problema importante. Y no es esa deuda, no es esa hipoteca que tienes que pagar, no es esa enfermedad, no es esa tristeza, no es esa miseria. El problema es el pecado. El pecado que está en ti. Ese pecado que no ha sido borrado. Tus pecados están sobre ti, están tatuados en ti y tú no puedes borrarlos. Cada día tu historial crece junto con tu deuda. Tus pecados son recordados junto con los de todo el mundo que disfrutas vivir deleitándote en la iniquidad. Vamos a leer Apocalipsis 18:5. Porque sus pecados han llegado hasta el cielo,
y Dios se ha acordado de sus maldades. ¿Quieres que tus pecados sean olvidados? Acude a la misericordia de Dios. No trates de argumentar que tienes algún mérito. Acércate en los términos de la gracia. Tú no puedes ofrecer nada para pagar tu deuda infinita. El perdón solo puede recibirse por el pago de la sangre de Cristo, el único pago que puede expiar tu pecado. Dios perdona porque su Hijo dio su vida. Por eso, arrepiéntete de tus pecados y confía en Cristo, y su sangre te limpiará. Su sangre borrará los pecados que tienes tatuados y jamás serán recordados. Dios olvida el pecado por su amor eterno. Amó a su pueblo desde la eternidad pasada y se ha manifestado de muchas maneras. Se ha manifestado a ti. Vamos a leer Jeremías 31:3. Jeremías 31:3. Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. La más notable manifestación es que dio a Cristo y se ha manifestado a ti porque tú has oído de Él. Sabes que tienes que arrepentirte y creer en Él. Ora como lo hizo David. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Salmo 51, versículo 1. Pídele que te dé vida, que te cambie para que seas hecho una nueva criatura en Cristo. No puede haber perdón sin un nuevo corazón. Arrepiéntete y confiesa tu pecado. Reconoce tu maldad. No encubras tus pecados. Quien confiesa su pecado y se aparta alcanzará misericordia. Reconoce que eres culpable, pero pide que ya no lo seas, porque estás perdonado, porque tus pecados fueron borrados. Ven a Cristo. El que va a Él no lo echa fuera. No hay nadie nunca que haya venido a Cristo y que haya sido rechazado. Cree en Cristo y serás salvo. La salvación viene con el perdón y el olvido de tus pecados. Dios es el que dice: yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Vamos a orar. Señor, venimos a ti implorando misericordia. La vida nos va trayendo cargas que muchas veces no podemos cargar, no podemos con ellas. Pero ese no es el problema. El problema es que necesitamos que nuestros pecados sean borrados, que
sean perdonados. Necesitamos ser limpios del pecado. Y por eso venimos con humildad ante ti, reconociendo que pecamos continuamente, más de lo que quisiéramos, más de lo que podemos recordar. Pero sabemos de tu misericordia. Sabemos que desde la eternidad escogiste a tu pueblo y que cualquiera que viene a ti es porque es de tu pueblo. Obra en los corazones sin esperanza, en los corazones indiferentes, en los corazones fríos, en los corazones duros, en los corazones incrédulos, en los corazones que tienen ídolos. Obra en tu misericordia, perdona esos pecados, bórralos, Padre, por amor de tu nombre. Te lo pedimos por Cristo y para tu gloria. Amén.